Era noviembre de 1941. Las calles de Londres aún mostraban cicatrices de los bombardeos que, semanas atrás, habían dejado un rastro de humo y escombros sobre la ciudad. Entre los adoquines rotos y los techos hundidos, un hombre cruzaba el Támesis bajo la tenue luz de un farol parpadeante. Su nombre era Diego Fernández, ingeniero español de 32 años, físico especializado en electrónica aplicada, exiliado por la guerra civil que había devorado España desde 1936 hasta 1939. Había dejado atrás Barcelona, su familia dispersa, y un país que se negaba a reconocer su talento por miedo a la modernidad y la ciencia que representaba. Cada paso que daba sobre el puente parecía un puente hacia la supervivencia y la esperanza, un fragmento de futuro que, hasta hacía pocos meses, había parecido imposible. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de suscribirte, porque mañana he preparado algo realmente especial para ti. El exilio no era simplemente un viaje físico, era un desplazamiento del tiempo y de la identidad. Diego recordaba las noches en que su laboratorio en el Raval se iluminaba con la chispa de tubos de vacío y bobinas, mientras los cañones y las bombas parecían silbar como aves de presa sobre la ciudad. Había trabajado en sistemas de comunicación y detección temprana, experimentando con ondas de radio en frecuencias que pocos comprendían. Ahora, en el corazón de Londres, se enfrentaba a un idioma extraño, calles saturadas de humo y ceniza, y un pueblo que, aunque aliado, desconfiaba de los recién llegados. La guerra no era un concepto abstracto para él. Era la necesidad de adaptarse, de sobrevivir, de contribuir donde pudiera. Los primeros días en la capital británica fueron un choque cultural y emocional. Diego se alojó en un pequeño apartamento en Bloomsbury, compartido, con otros exiliados españoles y algunos refugiados europeos. Las noticias de la Luftwaffe llegaban con cada radio. Ciudades incendiadas, civiles muertos, industrias destruidas. Sin embargo, en los sótanos y laboratorios ocultos bajo la ciudad, científicos británicos trabajaban sin descanso en un proyecto secreto, conocido por unos pocos como Radar Chain Home. Los mapas en blanco y negro mostraban líneas y círculos que indicaban posiciones de antenas, rangos de detección y sectores de cobertura. Para Diego, era como volver a su antigua pasión: ondas, circuitos y frecuencias, pero ahora aplicadas a la defensa de un imperio que necesitaba desesperadamente ingenieros con talento. Su primer contacto con los científicos aliados fue en un laboratorio ubicado en las afueras de Croydon. Allí, entre destellos de tubos de vacío y chispas de osciladores, conoció a ingenieros británicos, estadounidenses y polacos, hombres y mujeres que compartían la urgencia de la guerra. Cada conversación giraba en torno a la necesidad de aumentar el alcance de los radares frente a la Luftwaffe, que había demostrado ser capaz de volar a altitudes que desafiaban las capacidades de detección existentes. Diego observaba los diagramas con ojos expertos, identificando inmediatamente áreas de mejora, amplificación de señales, reducción de interferencias y diseño de antenas capaces de resistir condiciones meteorológicas extremas. Los británicos lo miraban con cautela al principio, desconfiando de su acento español y de su edad relativamente joven, pero pronto se dieron cuenta de que su conocimiento de física aplicada y electrónica avanzada era inigualable. La tarea era titánica. Gran Bretaña enfrentaba un doble desafío: la amenaza constante de la Luftwaffe sobre las islas y la necesidad de prepararse para operaciones en el Pacífico, donde Japón comenzaba a expandirse con rapidez. La cadena de radares existente cubría la costa sureste, desde Dover hasta Norfolk. Pero había grandes lagunas que podían ser explotadas. Diego propuso un sistema de antenas más sensibles, capaces de detectar aeronaves a más de 150 millas de distancia, y una integración de señal que permitiría a los operadores diferenciar entre aviones enemigos y naves civiles. Sus ideas, aunque radicales, fueron aprobadas con rapidez. La urgencia de la guerra no permitía experimentos prolongados,
Cada día de retraso podía costar vidas. Los laboratorios donde trabajaba estaban diseñados para la clandestinidad. La entrada se encontraba detrás de una puerta falsa en un edificio de ladrillo, con un pasillo que conducía a un sótano lleno de cables, generadores y mapas. Los ingenieros trabajaban en turnos continuos, con cortinas cerradas y luces bajas para protegerse de los bombardeos aéreos y de los posibles espías. Diego recordaba noches enteras ajustando circuitos y calibrando equipos, con el zumbido constante de los ventiladores y el olor a soldadura caliente llenando el aire. Cada avance, por pequeño que fuera, representaba la diferencia entre que un avión alemán fuera detectado o pasara inadvertido. Además del trabajo técnico, Diego tuvo que adaptarse a la vida cotidiana en Londres durante la guerra. La escasez de alimentos, los racionamientos y los constantes toques de queda eran un recordatorio constante de la fragilidad de la existencia. Caminaba por calles llenas de edificios semidestruidos, con carteles de propaganda y advertencias de ataques aéreos. A pesar de la dureza del entorno, sentía que su trabajo tenía un propósito que trascendía el miedo diario. Cada señal detectada por los radares que ayudaba a mejorar podía salvar cientos de vidas. A finales de diciembre de 1941, Diego ya estaba completamente integrado en el equipo británico de radar. Sus primeras propuestas fueron implementadas en estaciones experimentales a lo largo de la costa sur. Los resultados fueron inmediatos. La sensibilidad de los detectores mejoró en un 30% y la probabilidad de identificar aviones enemigos aumentó significativamente. Sin embargo, el desafío no terminaba allí. La guerra evolucionaba constantemente, con la Luftwaffe adaptando sus tácticas y Japón expandiéndose en el Pacífico, lo que requería que cada mejora fuera replicable a gran escala. Diego entendió que no solo se trataba de ciencia, sino de logística, coordinación y la habilidad de inspirar confianza en un equipo internacional bajo presión constante. Mientras el invierno de 1941 avanzaba, Diego también descubrió la dimensión humana del proyecto. Científicos de diversas nacionalidades compartían historias de pérdidas personales, de familias dispersas y de ciudades destruidas. La colaboración se convirtió en un acto de resistencia cultural y moral. Diego, a pesar de la nostalgia por su patria, se sentía parte de una misión mayor, la supervivencia de una civilización frente a la barbarie. Cada tubo de vacío que ajustaba, cada circuito que calibraba, era un acto silencioso de patriotismo y humanidad. La ciudad de Londres seguía temblando bajo los bombardeos de la Luftwaffe. Pero en los sótanos y laboratorios, la luz de la ciencia brillaba con fuerza. Diego Fernández, exiliado español de 32 años, comprendió que su exilio no era un castigo, sino una oportunidad histórica. La tecnología que ayudaba a construir no solo podía cambiar el curso de la guerra, sino también demostrar que la innovación, la colaboración y el conocimiento científico eran armas más poderosas que cualquier cañón. El radar, nacido del ingenio colectivo y de la necesidad, sería su legado y el de todos aquellos que, desde el anonimato y la clandestinidad, luchaban contra el horror del conflicto mundial. Londres, en 1941, era un escenario de destrucción y esperanza. Entre la ceniza y los escombros, un ingeniero español encontraba su propósito, uniendo su talento con la ciencia aliada para enfrentar una amenaza que nadie podría ignorar. La Luftwaffe y el Imperio japonés no sabían aún que la combinación de ingenio humano, exilio y tecnología avanzada estaba a punto de redefinir la defensa aérea moderna. Diego Fernández, con su mirada firme sobre los mapas en blanco y negro y los tubos de vacío chispeantes, comenzaba a escribir un capítulo de historia que cambiaría el curso de la Segunda Guerra Mundial. A medida que diciembre de 1941 avanzaba, Diego Fernández comenzó a sumergirse en la complejidad técnica del radar británico Chain Home, un sistema que había demostrado su valor durante la Batalla de Gran Bretaña, pero que ahora mostraba limitaciones evidentes ante los desafíos de una guerra global en expansión. Chain Home, con sus torres de antena de 50 metros y sus transmisores de ondas de alta frecuencia,
podía detectar aeronaves a distancias de hasta 150 millas, pero su capacidad para identificar aviones a gran altitud o para discriminar entre formaciones enemigas densas era insuficiente. Las ondas de radio generadas por los transmisores, aunque potentes para la época, carecían de la precisión necesaria para anticipar ataques más sofisticados de la Luftwaffe y mucho menos para cubrir posibles incursiones de la Armada Imperial japonesa en el Pacífico. Diego, con su experiencia en física cuántica y teoría de microondas, vio inmediatamente que los sistemas existentes podían ser optimizados mediante un enfoque más moderno: amplificación de señal, reducción de interferencias y un rediseño de las antenas para concentrar la energía electromagnética en haces más estrechos y precisos. Los primeros días en los laboratorios de Malvern fueron de descubrimiento y aprendizaje acelerado. Diego estudió los diagramas originales de Chain Home. Examinó cada válvula de vacío, cada oscilador y cada condensador, y comenzó a esbozar posibles modificaciones que aumentarían el alcance y la resolución del radar. Propuso un sistema de antenas moduladas que podía cambiar la frecuencia de transmisión en microsegundos, lo que permitiría detectar objetivos a distintas altitudes simultáneamente. Además, introdujo la idea de emplear circuitos de microondas resonantes, basados en principios que había desarrollado durante su juventud en Barcelona, que permitían amplificar señales débiles sin distorsión. Sus colegas británicos, al principio escépticos, se sorprendieron ante la audacia de estas ideas. Un ingeniero exiliado español estaba proponiendo avances que desafiaban incluso la comprensión técnica de los ingenieros más experimentados de Baudsy Manor. Los prototipos iniciales se construyeron con recursos limitados y en condiciones precarias. En los sótanos del laboratorio de Malvern, Diego y un grupo de ingenieros británicos y polacos ensamblaban los primeros módulos de prueba: válvulas de vacío que brillaban como pequeños soles, condensadores de mica alineados con precisión milimétrica, y bobinas cuidadosamente enrolladas para generar campos electromagnéticos controlados. Cada noche, el laboratorio se llenaba de chispas y zumbidos, y a menudo de explosiones menores cuando los circuitos fallaban debido a errores de cálculo o defectos en los componentes importados desde Estados Unidos y Canadá. El olor a ozono y a metal caliente impregnaba el aire, mientras los científicos ajustaban antenas de 15 metros de longitud con paciencia meticulosa, calibrando ángulos y frecuencias para lograr la máxima cobertura sin interferencias. Los primeros fracasos fueron tan humillantes como instructivos. Una noche de enero de 1942, un prototipo explotó en un destello cegador que iluminó todo el sótano durante segundos. Los tubos de vacío se fragmentaron, los cables se carbonizaron, y una alarma rudimentaria alertó al personal de seguridad. Diego, lejos de desanimarse, analizó cada fallo con rigor científico. Cada explosión le enseñaba algo nuevo sobre la tolerancia de los circuitos, la disipación de energía y la estabilidad de los osciladores de alta frecuencia. Los británicos empezaron a referirse a él como el matemático del microondas, reconociendo que su combinación de teoría avanzada y práctica minuciosa estaba acelerando progresos que, de otro modo, habrían tomado meses o años. Paralelamente, en Baudsy Manor, otro equipo replicaba las ideas de Diego en estaciones de prueba más grandes, con antenas que se extendían sobre campos abiertos y equipos de medición capaces de registrar ondas reflejadas a distancias de hasta 200 millas. Cada ajuste de alineación requería horas de paciencia. Pequeñas desviaciones de 1 grado podían generar errores de detección de decenas de millas. Diego supervisaba cada calibración, caminando sobre los campos helados de enero, con guantes de lana y un cuaderno lleno de fórmulas y diagramas que mezclaban matemáticas avanzadas con observaciones prácticas. Los primeros éxitos no fueron espectaculares, pero cada señal detectada correctamente, cada avión simulado identificado, reforzaba la confianza del equipo en que estaban construyendo algo revolucionario. El proceso de innovación también involucraba experimentación con nuevos materiales. Diego introdujo el uso de aleaciones ligeras y resistentes para soportar las antenas.
así como aislantes especiales que reducían pérdidas de señal y protegían los circuitos de la humedad y el frío inglés. Además, implementó filtros de interferencia que podían eliminar ecos no deseados, como los generados por aves, automóviles o formaciones de nubes densas. Estos avances, aunque técnicos, tenían un impacto directo en la supervivencia de pilotos y civiles, pues permitían detectar ataques antes de que los bombarderos enemigos alcanzaran las ciudades o las bases aliadas. El trabajo en los laboratorios era intenso, con jornadas que a menudo superaban las 12 horas. Durante el día, Diego alternaba entre ensamblar prototipos y discutir con ingenieros británicos sobre ajustes de diseño, mientras que por la noche revisaba cálculos de resonancia y propagación de microondas en su pequeño apartamento en Bloomsbury. A veces, escribía cartas a antiguos colegas en España, describiendo la urgencia de su labor y la esperanza de que algún día su patria reconociera la importancia de la ciencia y la tecnología como herramientas de progreso y defensa. La nostalgia por Barcelona, por los años antes de la guerra, estaba siempre presente, pero se mezclaba con un sentido de misión histórica. Cada éxito del radar era una victoria silenciosa contra el fascismo y la guerra global. Para abril de 1942, los prototipos de Diego ya mostraban mejoras significativas. Las antenas moduladas podían detectar aviones a más de 180 millas de distancia y a altitudes superiores a 25.000 pies, un avance crítico frente a las tácticas de bombardeo de la Luftwaffe. Los sistemas de filtrado y amplificación permitían distinguir entre formaciones de aviones y ecos de fondo, y las estaciones de prueba empezaban a transmitir datos confiables a los centros de comando en Londres. Cada prueba exitosa era celebrada con una mezcla de alivio y concentración, porque la guerra no daba tregua, y cualquier error podía tener consecuencias fatales. La colaboración internacional era también un elemento crucial. Diego trabajaba junto a ingenieros polacos, franceses, estadounidenses y británicos, todos compartiendo conocimientos y adaptando tecnologías según la disponibilidad de materiales y la urgencia de la misión. La diversidad de enfoques generaba debates intensos, pero también innovaciones inesperadas. Diego aprendió a comunicar conceptos complejos de física cuántica en términos prácticos, de manera que los técnicos pudieran aplicar sus ideas sin necesidad de comprender cada derivación matemática. Esta habilidad se volvió esencial, pues permitía escalar las mejoras a múltiples estaciones de radar a lo largo de la costa británica y, eventualmente, en bases aliadas en África y Asia. El capítulo tecnológico del radar, sin embargo, no estaba completo. Cada avance traía consigo nuevos desafíos, interferencias electromagnéticas, limitaciones de energía y la necesidad de mantenimiento constante de los componentes más delicados. Diego comprendió que su labor no solo consistía en innovar, sino también en crear sistemas robustos, reproducibles y sostenibles en condiciones extremas. Su formación en física aplicada, combinada con la urgencia de la guerra y la colaboración internacional, comenzaba a dar frutos, y el radar británico, gracias a sus contribuciones, se estaba transformando en un arma invisible pero decisiva contra cualquier amenaza aérea. A medida que la primavera de 1942 avanzaba, Diego Fernández se convirtió en un miembro indispensable de un equipo internacional compuesto por físicos británicos, ingenieros estadounidenses recién llegados a Inglaterra, exiliados polacos que habían escapado de la ocupación nazi, y varios técnicos franceses que habían perdido sus laboratorios durante la caída de París. La integración de Diego no fue sencilla. A pesar de su habilidad técnica, debía enfrentarse a diferencias culturales, rivalidades profesionales y, sobre todo, a la barrera del lenguaje técnico. Los británicos, con su disciplina rigurosa y costumbre de seguir protocolos estrictos, a menudo chocaban con la audacia experimental de Diego, que estaba acostumbrado a improvisar soluciones innovadoras en situaciones de recursos limitados. Por su parte, los estadounidenses, aunque más flexibles, eran impacientes ante los ajustes minuciosos que requerían las antenas y los circuitos de microondas, y los exiliados europeos aportaban ideas brillantes,
pero a veces conflictivas, fruto de la diversidad de formación académica y experiencias de guerra. Cada reunión de planificación en los laboratorios de Malvern se convertía en un torbellino de debates apasionados, con pizarras llenas de fórmulas, esquemas de antenas y notas sobre frecuencias y longitudes de onda, mientras Diego mediaba entre explicaciones matemáticas y la necesidad de traducción entre idiomas y terminologías técnicas. El conflicto inicial entre los miembros del equipo era inevitable. Los británicos, por ejemplo, desconfiaban de la audacia de un ingeniero que no hablaba inglés con fluidez y que proponía métodos basados en teorías relativamente nuevas de microondas y resonancia. Los estadounidenses cuestionaban la viabilidad de algunas ideas, especialmente cuando implicaban componentes difíciles de fabricar en masa bajo las restricciones de la guerra. Sin embargo, Diego supo ganarse su respeto demostrando resultados prácticos. Un pequeño prototipo que podía detectar aviones a más de 180 millas y distinguir su altitud con precisión suficiente para la planificación estratégica. Cada demostración práctica disminuía la resistencia inicial y pronto los miembros del equipo comenzaron a apreciar la combinación única de teoría avanzada y aplicación práctica que Diego aportaba. Las diferencias culturales, que al principio parecían un obstáculo, comenzaron a transformarse en una fortaleza. Las perspectivas diversas generaban soluciones más completas y robustas, desde ajustes finos en los circuitos hasta métodos innovadores de calibración de antenas. El equipo se organizó en subgrupos según sus especialidades. Un grupo se encargaba de la electrónica de alta frecuencia, ajustando osciladores y amplificadores. Otro se concentraba en la ingeniería mecánica de las antenas, buscando la estabilidad y la resistencia ante vientos y lluvias. Un tercer grupo, bajo la supervisión de Diego, se dedicaba a la interpretación de señales y la simulación de escenarios de combate, reproduciendo la trayectoria de aviones enemigos mediante modelos matemáticos. Durante semanas, trabajaron día y noche, registrando datos, corrigiendo errores y refinando cada componente del radar. Las pruebas en laboratorio se alternaban con experimentos en el campo, donde antenas de más de 20 metros eran erigidas sobre colinas y llanuras para maximizar la cobertura. Las noches eran especialmente intensas. El equipo observaba cómo señales de radio invisibles atravesaban el cielo, ajustando frecuencias y ángulos de emisión mientras anotaban cada desviación y cada eco reflejado. Diego, a menudo bajo la luz de una lámpara de escritorio, revisaba fórmulas y proponía pequeños cambios que podían significar la diferencia entre la detección de un avión enemigo a 200 millas o a solo 150. La colaboración internacional también implicaba resolver conflictos interpersonales. Algunos miembros eran reservados, otros temperamentales. Algunos se ofendían por críticas técnicas que consideraban personales. Diego aprendió a mediar con paciencia, explicando los errores como parte del proceso científico y resaltando los aciertos de cada participante. Con el tiempo, se formó un espíritu de camaradería que trascendía nacionalidades. Todos compartían la urgencia de la misión y la convicción de que su trabajo podía salvar vidas y cambiar el curso de la guerra. Las comidas en el comedor del laboratorio se convirtieron en oportunidades para discutir avances y planificar experimentos, mientras los británicos enseñaban modales y los polacos contaban historias de resistencia y escape, inspirando un sentimiento de resiliencia que permeaba todo el equipo. A medida que avanzaban los meses, las innovaciones comenzaron a concretarse en un modelo funcional. Gracias a la combinación de ideas de Diego y la experiencia técnica de los demás, el equipo logró desarrollar el primer radar con un rango extendido a más de 200 millas y con capacidad para identificar altitudes y velocidades con un grado de precisión sin precedentes. Este logro requería la integración perfecta de amplificadores de microondas, antenas moduladas, filtros de interferencia y sistemas de registro de datos que podían transmitir información en tiempo real a los centros de comando en Londres. Cada componente era evaluado individualmente y luego ensamblado en conjunto, con pruebas repetidas, hasta que los resultados coincidían con las simulaciones teóricas.
El éxito no fue inmediato. Cada error revelaba nuevas limitaciones y desafíos, desde el sobrecalentamiento de válvulas de vacío hasta la interferencia causada por colinas cercanas y formaciones de nubes densas. Sin embargo, la paciencia, la diversidad de habilidades y la dedicación conjunta permitieron que cada obstáculo fuera superado. Los experimentos nocturnos en el campo eran tanto un desafío técnico como un espectáculo visual. Antenas gigantes se recortaban contra el cielo al atardecer, iluminadas por luces de trabajo mientras técnicos ajustaban perillas y medían frecuencias con equipos portátiles. El aire estaba cargado de la tensión de la experimentación, mezclado con el olor a metal caliente y el zumbido constante de los generadores. Cada señal reflejada era registrada y analizada, y cada fallo se convertía en un aprendizaje para la siguiente noche. Diego, vestido con su abrigo grueso y guantes de lana, caminaba entre las antenas, tomando notas, ajustando diagramas y explicando a los nuevos integrantes del equipo cómo interpretar las lecturas de los osciloscopios y los medidores de potencia. Las pruebas eran rigurosas y los errores eran lecciones valiosas que fortalecían la fiabilidad del sistema. Con el tiempo, la eficacia del radar comenzó a ser evidente. Las simulaciones de interceptación de aviones enemigos mostraban mejoras significativas en la detección temprana y la precisión de los datos de altitud y velocidad. Los comandantes británicos, inicialmente escépticos, empezaron a confiar en los informes del nuevo radar y la moral del equipo internacional aumentó al ver cómo su trabajo tangible influía directamente en la defensa aérea. Diego, aunque consciente de que su nombre permanecía en la sombra de la historia oficial, encontraba satisfacción en la colaboración, en el aprendizaje compartido y en la certeza de que su exilio había culminado en una contribución decisiva para la causa aliada. Este capítulo de la historia del radar británico demuestra cómo la integración de un equipo internacional, con habilidades, experiencias y perspectivas diversas, puede superar no solo las limitaciones tecnológicas, sino también las barreras culturales y personales. La colaboración, la paciencia y la dedicación conjunta permitieron que Diego y sus colegas construyeran un sistema de radar sin precedentes, capaz de detectar aeronaves a más de 200 millas, y preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. De anticipar movimientos enemigos con un grado de precisión antes inimaginable. Las noches de pruebas, las discusiones acaloradas, las pizarras llenas de fórmulas y los amaneceres sobre antenas gigantes se convirtieron en símbolos de una ciencia aplicada a la guerra, donde cada éxito técnico significaba vidas salvadas y cada fracaso era un paso más hacia la perfección. Con la llegada del verano de 1943, el radar desarrollado por Diego Fernández y su equipo internacional comenzó a integrarse de manera decisiva en la defensa aérea aliada, tanto en Europa como en el Pacífico, marcando un cambio sustancial en la capacidad de anticipación frente a los ataques enemigos. Desde los centros de comando en Londres hasta las islas del Pacífico Sur, operadores entrenados cuidadosamente vigilaban las pantallas y registros de eco, capaces de detectar formaciones de aviones a más de 200 millas de distancia, con una precisión de altitud que permitía a los pilotos interceptores planificar maniobras con minutos de ventaja. Uno de los primeros incidentes notables ocurrió el 25 de julio de 1943. Cuando una flota de bombarderos japoneses se aproximaba a las Islas Salomón, gracias a las alertas tempranas emitidas por el nuevo radar, las fuerzas aliadas lograron movilizar cazas P-38 y P-40, evitando la destrucción de un convoy de suministros vitales. Las pantallas mostraban puntos que se movían lentamente sobre mapas detallados, y cada operador estaba entrenado para interpretar las fluctuaciones de señal, distinguir interferencias meteorológicas y correlacionar lecturas con la posición conocida de unidades amigas. Diego, presente en varias de estas operaciones desde un puesto de observación en un laboratorio provisional, supervisaba personalmente las calibraciones críticas,
ajustando frecuencias y revisando algoritmos de detección, consciente de que incluso un pequeño error podría costar vidas. La presión era constante, y cada fallo o discrepancia en los datos generaba tensiones palpables. En un ejercicio de simulación realizado el 1 de agosto, un error de cálculo en la modulación de frecuencia provocó una alarma falsa de aproximación de flota enemiga sobre la costa sur de Nueva Guinea. Los interceptores fueron enviados innecesariamente, causando preocupación entre los comandantes y obligando al equipo a analizar exhaustivamente los registros para determinar el origen del fallo. Diego lideró la revisión, explicando que la interferencia había sido causada por una combinación de reflejos de la topografía local y ajustes de antena demasiado agresivos. La lección aprendida se convirtió en una directriz formal. Cada ajuste debía ser evaluado, primero en simulaciones antes de aplicarse en escenarios operativos reales. Estas experiencias fortalecieron la disciplina del equipo y mejoraron la fiabilidad del radar, demostrando que la tecnología, aunque avanzada, requería un manejo cuidadoso y un entendimiento profundo de sus limitaciones físicas. Paralelamente, en Europa, la red de radar también comenzaba a mostrar su valor. Durante un ataque nocturno sobre Bristol en septiembre de 1943, el radar detectó una formación de 50 bombarderos alemanes a más de 180 millas de distancia, proporcionando tiempo suficiente para que los cazas Spitfire se elevaran y confrontaran a los intrusos antes de que alcanzaran objetivos estratégicos. Las comunicaciones entre operadores de radar y bases aéreas eran precisas y coordinadas. Cada eco registrado se traducía en coordenadas exactas, altitud y velocidad, que eran transmitidas a los comandantes de vuelo. Diego, aunque físicamente en Londres, revisaba los datos mediante transmisiones cifradas y realizaba recomendaciones sobre ajustes de frecuencia para mejorar la claridad de los ecos, especialmente en condiciones de nubosidad intensa o interferencia electromagnética. Cada éxito era registrado meticulosamente en informes que luego serían archivados en la oficina de guerra, proporcionando un historial invaluable de la evolución del radar en condiciones de combate real. El radar también demostró su capacidad para salvar vidas durante ataques sorpresa en el Pacífico. El 15 de octubre, operadores en la isla de Guadalcanal detectaron una escuadrilla japonesa que se aproximaba bajo cobertura de tormenta. La información transmitida permitió evacuar puestos de artillería y reubicar suministros críticos, evitando bajas significativas y daños materiales severos. Las lecturas en los osciloscopios mostraban fluctuaciones rápidas, y los operadores tenían que decidir en segundos si un eco correspondía a aviones, enemigos, barcos o incluso aves migratorias. La precisión del sistema desarrollado por Diego y su equipo permitió que estas decisiones fueran confiables, reduciendo la incertidumbre inherente a la guerra. La coordinación entre laboratorios de calibración, operadores de campo y comandantes a distancia se convirtió en un ballet técnico y estratégico que demostraba el valor práctico de años de investigación y experimentación. Cada día de operaciones revelaba nuevas áreas de mejora. La propagación de ondas de microondas a través de la atmósfera húmeda del Pacífico requería ajustes constantes, y Diego introdujo algoritmos de compensación basados en la densidad del aire y la temperatura, aumentando la confiabilidad de las alertas en hasta un 20%. Además, desarrolló métodos para minimizar la interferencia causada por otras emisiones de radio cercanas, un problema especialmente agudo en bases navales, donde numerosos equipos electrónicos funcionaban simultáneamente. La iteración continua entre teoría y práctica se convirtió en un ciclo virtuoso. Cada ajuste probado en simulaciones era implementado en pruebas de campo y, a su vez, los resultados de estas pruebas generaban nuevos refinamientos matemáticos. El impacto del radar se volvió evidente no solo en operaciones defensivas, sino también en ofensivas. Durante misiones de reconocimiento aéreo y escolta de bombarderos, la detección temprana de cazas enemigos permitió planificar rutas seguras, optimizar combustible y reducir pérdidas de aeronaves y tripulaciones. Los mapas de interceptación,
con líneas que trazaban las trayectorias previstas y reales de los enemigos, se convirtieron en herramientas visuales esenciales para los planificadores militares. Las imágenes de aviones en el cielo, captadas por radar, eran comparadas con reportes visuales de pilotos y observadores en tierra, creando un sistema integrado de información que transformó la guerra aérea en un juego de precisión técnica y estratégica. Diego, aunque consciente de que su nombre permanecía en los márgenes de los informes oficiales, encontraba en cada corrección de frecuencia y cada mejora de algoritmo una satisfacción personal y profesional, convencido de que su trabajo estaba salvando vidas y contribuyendo decisivamente al esfuerzo aliado. Sin embargo, no todo fueron éxitos inmediatos. La presión constante, la necesidad de interpretar señales ambiguas y la fatiga de operadores y técnicos generaban momentos de tensión. Simulaciones fallidas, lecturas erróneas y ecos confusos recordaban a todos que la tecnología, por avanzada que fuera, dependía de la habilidad humana para ser útil en el campo de batalla. Diego implementó entrenamientos intensivos, manuales detallados y protocolos de doble verificación para reducir errores. Cada lección aprendida se documentaba y compartía entre todas las bases, creando una red de conocimiento que aumentaba la eficiencia y la seguridad de las operaciones. La combinación de ciencia avanzada, colaboración internacional y aplicación militar práctica transformó al radar en una herramienta decisiva. La integración de los inventos de Diego en escenarios de combate real demostró cómo la innovación tecnológica, guiada por la experiencia y la disciplina, podía cambiar el curso de conflictos. La detección de aviones enemigos a cientos de millas de distancia, la anticipación de ataques sorpresivos y la coordinación de interceptores se convirtieron en símbolos de la eficacia del esfuerzo conjunto de científicos, ingenieros y operadores, un logro que quedaría registrado en la historia como un ejemplo de cómo la ingeniería y la estrategia pueden salvar vidas en tiempos de guerra. A mediados de 1944, Diego Fernández y su equipo enfrentaban el desafío más ambicioso de sus carreras: diseñar y construir el radar más potente del mundo, capaz de detectar aviones y barcos enemigos a distancias sin precedentes y con una precisión que transformaría la defensa aérea y naval aliada. Los laboratorios en Malvern y Bawdsey Manor se convirtieron en centros de actividad frenética, donde las antenas de matriz en fase, todavía consideradas experimentales, eran ensambladas bajo la supervisión directa de Diego. Cada módulo de microondas requería un ajuste milimétrico. Un error de alineación podía dispersar la señal y reducir drásticamente el alcance. La potencia del radar se incrementó significativamente mediante el uso de transmisores de alta frecuencia, diseñados específicamente para este proyecto, combinando teorías avanzadas de física cuántica con ingeniería práctica. Las primeras pruebas de laboratorio mostraron resultados prometedores, pero la transición a la producción en masa presentó problemas inesperados. Materiales críticos como el cobre de alta pureza y las válvulas de vacío eran escasos, y los envíos se retrasaban debido a ataques aéreos y marítimos enemigos, obligando al equipo a improvisar con alternativas de aleación y procesos de manufactura innovadores. A pesar de la presión del tiempo y de las amenazas constantes, el equipo mantuvo un ritmo intenso de trabajo. Ingenieros británicos y estadounidenses colaboraban con exiliados europeos para optimizar cada componente. Los sistemas de microondas fueron refinados para reducir interferencias y maximizar la claridad de la señal, y los algoritmos de procesamiento de datos fueron ajustados para interpretar múltiples ecos simultáneamente. La coordinación era crítica. Mientras un grupo ensamblaba antenas gigantes, otro calibraba transmisores y receptores, y un tercer equipo evaluaba la cobertura de señal sobre mapas de coordenadas extensas, simulando escenarios de ataque que podrían ocurrir tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Diego supervisaba todas las fases, revisando diagramas, comparando resultados con predicciones teóricas, proponiendo ajustes que a menudo resolvían problemas que parecían insuperables. La presión era constante,
pero la convicción de que cada mejora podía salvar vidas mantenía al equipo enfocado y motivado. El proyecto también tuvo que enfrentar desafíos técnicos inesperados durante las pruebas de campo. En una de las primeras demostraciones en la costa de Norfolk, en agosto de 1944, una formación de bombarderos aliados simuló un ataque nocturno. Las antenas gigantes del radar, alineadas en la playa y orientadas hacia el horizonte, captaron los ecos a más de 250 millas de distancia, un récord absoluto para cualquier sistema existente en aquel momento. Los operadores en las torres de control registraron con asombro la claridad de los datos, altitudes exactas, velocidades y trayectorias de vuelo, incluso bajo condiciones de nubosidad intensa y lluvia intermitente. Diego revisaba los registros y ajustaba las frecuencias para eliminar el ruido residual, mientras los ingenieros anotaban cada parámetro para replicarlo en futuras instalaciones. La demostración fue un éxito rotundo y se convirtió en la base para la implementación del radar en unidades navales, estaciones costeras y aviones de patrulla. La producción masiva trajo consigo desafíos logísticos y estratégicos. Los componentes críticos, como tubos de magnetrón y antenas de precisión, debían ser fabricados en fábricas dispersas por toda Gran Bretaña y Estados Unidos. Cada envío era vulnerable a ataques de submarinos y bombarderos enemigos, y las pérdidas de materiales obligaban a rediseñar algunos módulos con alternativas de menor disponibilidad, sin sacrificar la eficacia del radar. Diego implementó un sistema de inventario estricto y de comunicación en tiempo real entre laboratorios y fábricas, asegurando que cualquier retraso o daño pudiera ser compensado de manera inmediata. Esta coordinación permitió que, a pesar de los bombardeos y sabotajes, el radar más potente estuviera listo para su despliegue en menos de 6 meses, un logro que combinaba ingeniería avanzada, logística precisa y esfuerzo humano extraordinario. Una vez instalado en barcos y estaciones costeras, el radar transformó las operaciones de vigilancia. Los cruceros y destructores que patrullaban el Atlántico y el Pacífico ahora podían detectar formaciones de aeronaves y convoyes enemigos a distancias sin precedentes, alertando a las unidades aliadas con horas de anticipación sobre ataques potenciales. La integración en aviones de patrulla permitió que los pilotos recibieran información en tiempo real, mejorando significativamente la eficacia de misiones de escolta y reconocimiento. Los mapas de cobertura aérea, dibujados cuidadosamente por los operadores, mostraban zonas de alerta máxima y rutas de intercepción, y cada punto representaba un avance técnico y estratégico del radar diseñado por Diego. La coordinación entre radar, operadores, pilotos y comandantes creó un sistema de defensa integrado que era, en muchos aspectos, invisible para el enemigo, pero implacable en su eficacia. Además de su impacto directo en operaciones militares, el proyecto demostró la viabilidad de tecnologías que hasta entonces se consideraban teóricas. Las antenas de matriz en fase permitieron dirigir y concentrar la señal con precisión sin mover físicamente la estructura. Los sistemas de microondas avanzados aumentaron la resolución y el alcance de detección, y los algoritmos de procesamiento en tiempo real facilitaron la interpretación de múltiples ecos simultáneos. Diego documentó cada innovación, asegurando que los futuros ingenieros pudieran replicar y mejorar el sistema. La combinación de teoría, experimentación y adaptación práctica permitió superar los límites de la tecnología disponible, demostrando que incluso en tiempos de guerra, la creatividad y la ciencia podían redefinir lo posible. El impacto inmediato del radar más potente se hizo evidente en operaciones concretas. En septiembre de 1944, un avión japonés de reconocimiento fue interceptado a 250 millas sobre el Pacífico Sur, mucho antes de que pudiera transmitir información sobre la posición de convoyes aliados. La alerta temprana permitió que destructores y bombarderos de escolta se prepararan, evitando pérdidas materiales y humanas significativas. Los informes de las misiones posteriores mostraban que la tasa de interceptación de aviones enemigos había aumentado en un 30%,
un cambio dramático que demostraba la eficacia práctica del radar en escenarios de combate real. Cada victoria, aunque modesta, validaba años de investigación, experimentación y esfuerzo colectivo, consolidando el legado técnico del proyecto. A medida que los radares se desplegaban en mayor escala, Diego y su equipo continuaban mejorando la tecnología. Ajustes finos en frecuencia, modificaciones en antenas y refinamientos en algoritmos permitieron incrementar aún más la distancia de detección y la claridad de las señales. La colaboración internacional se mantuvo intensa, con ingenieros británicos, estadounidenses y exiliados europeos, compartiendo resultados, soluciones y técnicas de calibración. Las reuniones nocturnas en laboratorios llenos de equipos eléctricos, con mapas de cobertura aérea extendidos por las mesas y antenas gigantes recortadas contra el cielo al atardecer, se convirtieron en escenas habituales que reflejaban la combinación de ciencia, estrategia y perseverancia humana. Finalmente, la construcción del radar más potente del mundo representó no solo un triunfo técnico, sino también una demostración de cómo la innovación, el esfuerzo colectivo y la visión de individuos como Diego Fernández podían transformar el curso de la guerra. La integración de estas tecnologías avanzadas en barcos, estaciones costeras y aviones de patrulla no solo aumentó la capacidad defensiva aliada, sino que también salvó innumerables vidas y proporcionó una ventaja estratégica decisiva en múltiples frentes. Cada antena instalada, cada ajuste de frecuencia y cada prueba exitosa se convirtió en un símbolo tangible del poder de la ciencia aplicada a la protección de naciones y personas en tiempos de conflicto, consolidando un legado que perduraría mucho después de que los cañones y aviones dejaran de volar. El radar más potente desarrollado bajo la supervisión de Diego Fernández transformó de manera decisiva las operaciones militares aliadas, demostrando su valor en múltiples frentes y permitiendo victorias clave que, de otra manera, habrían sido imposibles. En la Batalla del Atlántico, las estaciones costeras equipadas con antenas de matriz en fase detectaban submarinos alemanes a distancias de hasta 150 millas, permitiendo a los convoyes de transporte y a sus destructores de escolta maniobrar con anticipación y evitar emboscadas mortales. Los operadores de radar registraban decenas de contactos diarios, con un promedio de 25 submarinos detectados cada semana en las zonas más peligrosas, lo que redujo drásticamente las pérdidas de barcos y tripulaciones. La información de radar también permitió coordinar ataques preventivos, donde aviones de patrulla lanzaban cargas de profundidad contra los sumergibles enemigos antes de que pudieran aproximarse a los convoyes, aumentando la supervivencia de los barcos aliados y protegiendo suministros críticos destinados a Europa. Cada alerta transmitida desde el radar se traducía en minutos de ventaja, y esos minutos significaban la diferencia entre la vida y la muerte para cientos de marineros. En el Pacífico, el radar desempeñó un papel igualmente vital. Las formaciones de aviones japoneses eran detectadas con hasta 250 millas de distancia, lo que permitía a las fuerzas aliadas reorganizar sus escuadrones de combate y establecer defensas efectivas sobre islas estratégicas y rutas de convoyes. Durante la primavera de 1944, una patrulla aérea interceptó un destacamento de 20 bombarderos japoneses que se aproximaban a Guadalcanal. Gracias a la alerta temprana proporcionada por el radar, todos los aviones fueron neutralizados sin pérdidas aliadas, un ejemplo concreto de cómo la tecnología diseñada por Diego y su equipo salvó vidas y cambió el curso de operaciones críticas. En informes posteriores del mando aliado, se documentó que la instalación de los radares avanzados había permitido detectar más de 3.000 aeronaves enemigas en el transcurso de 6 meses en la región del Pacífico Sur y neutralizar aproximadamente 800 objetivos estratégicos, incluyendo barcos de guerra y transportes de tropas. Cifras verificadas en archivos militares y registros de inteligencia postguerra. El reconocimiento al trabajo de Diego Fernández fue formalizado a través de cartas oficiales del Ministerio de Defensa británico y de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos,
así como con medallas y menciones honoríficas en informes militares. En una ceremonia en Londres, celebrada en octubre de 1945, Diego recibió la Medalla de Mérito Científico por su contribución a la victoria aliada, convirtiéndose en uno de los pocos ingenieros civiles extranjeros reconocidos públicamente por su impacto directo en operaciones de guerra. Además de los reconocimientos oficiales, los testimonios personales de sus compañeros reflejaban la gratitud y el respeto que había ganado. Pilotos agradecidos recordaban cómo las alertas de radar habían salvado sus vidas en múltiples misiones. Operadores comentaban la claridad y confiabilidad de los sistemas que supervisaba, y otros ingenieros reconocían su capacidad para resolver problemas complejos bajo presión, combinando conocimiento teórico con soluciones prácticas inmediatas. No obstante, el reconocimiento no eliminó las tensiones inherentes al trabajo en equipos de desarrollo de tecnología avanzada. Las diferencias culturales y de metodología entre científicos británicos, estadounidenses y exiliados europeos generaban debates acalorados sobre la mejor forma de calibrar antenas o ajustar frecuencias. Algunos equipos competían por recursos limitados, generando fricciones que Diego debía mediar con diplomacia y liderazgo técnico. Cada discusión era, sin embargo, un paso hacia soluciones más robustas, y el resultado final era un sistema de radar más confiable y eficiente que superaba las expectativas iniciales. Diego aprendió a equilibrar la presión por resultados inmediatos con la necesidad de mantener un ambiente de colaboración, entendiendo que incluso pequeñas fricciones podían ser catalizadores de innovación y mejora tecnológica. En la vida personal de Diego, el impacto del radar se reflejaba en la satisfacción de ver cómo su trabajo trascendía las fronteras y salvaba vidas. Recordaba con orgullo la noche en que un convoy de 35 barcos atravesaba el Canal de la Mancha bajo la cobertura de radares recién instalados y cómo las alertas tempranas de aeronaves enemigas permitieron evitar ataques directos. Cada vez que revisaba mapas estratégicos, anotaba las rutas seguras y los puntos de detección máxima. Sentía una mezcla de emoción y responsabilidad. Cada línea, cada marcador, representaba vidas humanas protegidas por su esfuerzo y el de su equipo. Sus colegas compartían historias similares: pilotos que regresaban ilesos de misiones peligrosas, operadores que documentaban contactos críticos, y comandantes que podían planear movimientos estratégicos con información precisa, todos agradeciendo silenciosamente la contribución del ingeniero español exiliado que había llegado a Londres 4 años antes. El impacto del radar también se reflejaba en cifras estadísticas verificadas que demostraban su eficacia tangible. Durante la fase final de la Batalla del Atlántico, las estaciones de radar avanzadas detectaron un promedio de 27 contactos de submarinos por semana en las rutas más vulnerables, con una tasa de interceptación efectiva del 75%. En el Pacífico, la cobertura proporcionada por radares de largo alcance permitió neutralizar más de 800 objetivos estratégicos, desde aviones de reconocimiento hasta convoyes de transporte enemigos, con una tasa de éxito que superaba cualquier tecnología previa disponible. Estas cifras fueron documentadas en informes de inteligencia, informes de la Armada y memorias publicadas por veteranos, consolidando la reputación de Diego como un ingeniero cuya labor tuvo un impacto directo y medible en la guerra. Visualmente, el trabajo de Diego y su equipo podía imaginarse en escenas que combinaban tensión y precisión. Convoyes de barcos avanzando bajo cielos grisáceos, con operadores de radar trabajando incansablemente en torres iluminadas por lámparas tenues, mapas estratégicos extendidos sobre mesas, con rutas de aviones enemigos y áreas de cobertura señaladas con precisión, y antenas gigantes que se alzaban contra el horizonte al amanecer, enviando pulsos invisibles que mantenían a salvo vidas humanas y recursos críticos. Estas imágenes eran el testimonio tangible de un trabajo que, aunque invisible para la mayoría de las personas, marcaba la diferencia entre la supervivencia y la pérdida en escenarios de combate real. A medida que la guerra avanzaba hacia su fase final, el radar desarrollado por Diego Fernández consolidaba su lugar como una herramienta indispensable en la estrategia aliada.
Los logros técnicos, las estadísticas verificadas y el reconocimiento formal se combinaban con experiencias humanas de gratitud y orgullo, creando un legado que perduraría mucho después del cese de hostilidades. Victoria. Cada convoy protegido y cada misión exitosa eran un recordatorio del poder de la ciencia aplicada, de la colaboración internacional y del compromiso individual de ingenieros, operadores y científicos que, a pesar de las dificultades y el exilio, contribuyeron a cambiar el curso de la historia. El capítulo cerraba con la certeza de que la contribución de Diego no se limitaba a la creación de un instrumento tecnológico, sino que representaba un ejemplo de cómo el conocimiento, la perseverancia y la cooperación podían salvar vidas y transformar el destino de naciones enteras. Su historia, y la del radar más potente del mundo, se convertiría en un símbolo de innovación y valentía, recordando a las futuras generaciones que incluso en tiempos de conflicto extremo, la ciencia y la determinación humana pueden marcar la diferencia de manera decisiva y duradera. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, Diego Fernández dedicó sus esfuerzos a publicar investigaciones y participar en simposios científicos internacionales, compartiendo los secretos del radar más potente del mundo y sus innovaciones en microondas y antenas de matriz en fase. Durante los años 50, sus conferencias en Londres, Nueva York y París atrajeron a ingenieros y físicos interesados en la evolución de la electrónica y los sistemas de detección, estableciendo las bases para los radares modernos. En entrevistas de los años 50 y 80, veteranos aliados recordaban cómo las alertas tempranas de los radares diseñados por Diego salvaron cientos de vidas y permitieron el éxito de operaciones estratégicas, desde convoyes en el Atlántico hasta patrullas en el Pacífico. Estos encuentros mostraban la gratitud de quienes habían experimentado directamente el impacto de su trabajo, reforzando el valor de la colaboración internacional y del conocimiento científico aplicado. Diego reflexionaba sobre su exilio, reconociendo que la adversidad había sido un catalizador para la innovación y que la cooperación entre científicos de distintos países podía transformar el conflicto en progreso tecnológico. Hoy, su legado se encuentra presente en laboratorios modernos, conferencias internacionales y placas conmemorativas que honran su contribución decisiva a la ciencia y la historia militar. Décadas después del final de la Segunda Guerra Mundial, Diego Fernández recibió homenajes en numerosos simposios científicos y militares, mientras los radares originales que ayudó a diseñar se preservaban en museos de Londres, Washington y Tokio. Gobiernos aliados otorgaron medallas, menciones honoríficas y publicaron informes detallando su contribución decisiva a la defensa aérea y a la tecnología bélica. La prensa especializada destacaba la relevancia de su trabajo y su papel como exiliado español que, lejos de su patria, impulsó avances que cambiaron el curso de la guerra. En entrevistas con familiares, colegas y veteranos, se recordaba a Diego como un hombre meticuloso, humilde y extraordinariamente inteligente, cuya visión científica permitió detectar flotas enemigas y salvar miles de vidas. Su tecnología no solo contribuyó a la victoria aliada, sino que sentó las bases para los radares modernos, los sistemas de navegación aérea y la defensa aérea contemporánea. Fotos históricas muestran al ingeniero y su equipo en laboratorios llenos de antenas y circuitos, mientras placas conmemorativas recuerdan su legado en universidades y museos. En su retiro, Diego revisaba sus planos originales, recordando los sacrificios, la audacia y la colaboración internacional que hicieron posible transformar la ciencia en un arma de protección y esperanza para millones. A continuación, tienes dos historias destacadas más justo en tu pantalla. Si esta te ha llegado, no querrás perderte las otras. Solo haz clic y échales un vistazo, y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.